Vallejo es uno de los mejores literarios del Perú, puesto que sus poemas eran vanguardistas y revolucionarios. Por ello, los estudiantes de la Universidad César Vallejo del Grupo 2, conformado por Carrasco Chante Stephanie Nicole, Cabana Fernández Paul Anderson, Castillo Meneses Giovanna, Del Carpio Vilches Diego Arturo, Ormeño Silva Jair Jr. y Quispe Mendoza Wendy Natalie, daremos a conocer sobre su poema 15. Parte 1. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Su hogar estaba ubicado en un pueblo de la Serranía de la Libertad. Nuestro poeta vivía en este hermoso lugar. Cabe recalcar que en sus poemas volvía en mente a este bello lugar. Parte 2. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre que era defensor de pleitos que en la actualidad se conoce como abogado. Aquel era un hombre respetado. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, dedicada a las tareas de su hogar y a la crianza de todos sus hijos, una mujer dulce y serena. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Cursó su primaria en la escuela municipal, también en el centro escolar número 271 hasta el año 1905, y su secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Fue un alumno sobresaliente. Su baja economía lo llevó a abandonar el inicio de estudios superiores en ese entonces en la Universidad de la Libertad. Al pasar el tiempo, se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el área de ciencias con la finalidad de estudiar medicina. Años después, inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de la Libertad. En el año 1915 se licencia como bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En el mismo año se integró a un grupo inicialmente conocido como la Bohemia de Trujillo, teniendo como líder a Antenor Orrego. Dentro de esta agrupación, Vallejo se desarrolló literariamente. Es posible notar sus cambios que se originan en los poemarios del Cóndor antes y después de su colaboración en el grupo. En el año 1920, César Vallejo fue encarcelado hasta el año 1921, en el que llamó el momento más difícil de su vida. Culpado por haber colaborado en el incendio y saqueo de una vivienda, estuvo 112 días de su vida encarcelado. Luego de 9 décadas, se retractaron y le dedicaron un documental, Desagravio a Vallejo, de juez a injusto reo, obra del Poder Judicial en la ciudad de Trujillo. Con la amenaza de la reapertura del caso del incendio, sus poemas incomprendidos Los Heraldos Negros y Trilce, los cuales no tuvieron una buena acogida en el público, puesto que Vallejo era un revolucionario, decide viajar a Europa en 1923, donde tuvo problemas económicos por un tiempo, pero consiguió un trabajo de periodista, el cual se estabilizó su economía. Asimismo recibe el seudónimo de El Cholo Vallejo, el que se sentía cómodo en ese lugar a diferencia de su país. El poeta escribe un poemario al cual denomina España, parte de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz, es un poemario en donde escribió 15 maravillosos poemas, en el cual muestra su solidaridad con los oprimidos en el conflicto que se dio en España, aquel que fue escrito en el año 1937, pero debido a la muerte de este gran escritor, llegó a los ojos de todos en 1939, gracias a su esposa. Poema 15. España, aparte de mí este cáliz. Este poema se centra específicamente en la Guerra Civil Española. A través del poema, César Vallejo evidencia de manera solidaria y emotiva entre la fantasía y la ideología, los pasajes de esta feroz guerra y la historia de los combatientes caídos, mostrando los acontecimientos más crudos que se forjaron en este conflicto. El poeta habla de una nueva España que resurge y que incentiva a través de su poema que el pueblo luche por la justicia y por el amor, donde todos puedan convivir y tengan un solo objetivo, la patria y su país, sin dejarse oprimir por ningún gobierno dictatorial que usurpe la libertad y los derechos de todos. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir,
si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura vértigo y división y suma. Niños, está con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando, y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae. Digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. La intención de Vallejo es lograr que las nuevas generaciones, es decir, los niños, tengan una vida libre, regida por la democracia. Recalca que si un gobierno que es dictatorial logra el poder, todo está perdido. Vallejo se refiere a una renovada España que surge después de la anterior España, aquella repleta de virtudes como también de defectos, con una mira a la prosperidad de esta. Refiere que todos unidos suman para lograr este objetivo. Estamos con el licenciado Barbarán Yachtas Henry Van. Tiene 30 años, es un profesional de lengua española, literatura con mención en comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y sus años de estudio fue de 2009 a 2014. Nosotros muy gustosamente de atendernos. En primer lugar, yo le agradezco por la entrevista. Si en algo podemos coadyuvar al proyecto, al objetivo que ustedes tienen, nosotros encantadísimos. Bien, muchas gracias. Bien, la primera pregunta es, ¿tiene conocimiento de quién fue César Abraham Vallejo Mendoza? Nosotros, como buenos peruanos, tenemos que tener el máximo reconocimiento, ya que César Vallejo representa dos etapas muy claras. Uno de sus grandes aportes en nuestro territorio peruano, y el otro gran aporte es ya en su residencia en el viejo continente, lo cual podemos quizás dividir en dos partes de su trayectoria de vida, y producto de ese sacrificio de ambos, tanto la residencia y en el aporte en sus múltiples trabajos que tuvo en nuestra patria, es decir, residencia peruana, más la residencia europea, es que él ha sido considerado ya por los críticos como el poeta universal, ¿no? Eso todavía hay un dilema, algunos sí, algunos no, pero yo puedo mencionar entre ellos uno de los grandes autores post-muerte que lo consideran como el poeta universal. Está Pablo Neruda, que también es un poeta latinoamericano al nivel de César Vallejo. ¿Cuál es su opinión acerca de su poemario España parte en este cáliz, los poemas humanos? Ya, bien, mira, yo lo voy a comentar con sinceridad. Nosotros, al menos
lo hemos clasificado, los que hemos estudiado la vida y obra de César Vallejo, en lo que le decía hace un momento, en dos etapas. En realidad, el poema España, aparte de mí este cáliz, es ya post muerte, o sea, se publicó ya después de su fallecimiento. Y ello es producto de la residencia de él, ese trajín muy continuo que él sostenía entre Francia, España, lo agrego también Rusia, esos tres lugares él solía viajar con mucha constancia, ¿no? Con el apoyo también ya de su última relación, la francesa Georgette. A partir de ahí, él en el año 1930, 31, ¿no? Hasta el 35, España sufre una crisis social, y ustedes saben que las guerras civiles son terribles, porque es un enfrentamiento entre los propios españoles, y ahí es donde que se identifica César Vallejo con el reclamo de los derechos fundamentales de los españoles, y producto de ello es lo que nace el poemario España, aparte de mí este cáliz. ¿Qué trascendencia tuvo César Vallejo en la literatura peruana? No, la trascendencia es muchísimo, ¿sí? Recordemos que él sacrificó su vida, en realidad su vida, por el aporte literario a nuestra nación. El aporte más fundamental es de que él se ligó al mundo de las letras y supo combinarlo bien, tanto el ejercicio del periodismo desde un enfoque realista y también supo involucrarle su propia vivencia acerca de sus, podría decirlo yo, de sus desamoríos que ha tenido en el año 1915, 18, y es una fusión muy interesante, ¿sí? No creo que haya literato que haya fusionado el tema personal, ¿no? El tema de los sentimientos más sinceros con el sentimiento de la convivencia del entorno local que en aquel entonces se vivía, ¿no? Y esto más adelante lo ha trasladado ya cuando él comienza a viajar seguido a Rusia, donde en ese momento era un boom el tema del enfoque socialista, el tema del marxismo, ¿no? Pero el aporte es muchísimo. Y también, ya claro, desde Europa él seguía aportando en ese tiempo pues, no había estos medios, ¿no? No había televisión, a lo mucho radio, ¿no? Pero más era fuentes escritas. Y había grandes, estaba el comercio, estaba Mauta, ¿no? Entonces, él enviaba sus escritos desde España para que los jóvenes peruanos continúen leyendo. Y maravilloso, el aporte es, ¿qué decir de César Vallejo? Sí, es uno de los poetas más representativos de nuestra patria, de Latinoamérica y también del mundo. Ok. Entonces, ¿considera a César Vallejo como un ser solidario con los oprimidos? Por supuesto, sin duda alguna, ¿sí? Él ha renunciado a trabajos muy valiosos, pero yo lo considero que se identifica en su plenitud porque desde su nacimiento, ¿sí? Desde la vida, él estudió en su tierra natal, ¿no? En una escuelita muy humilde, igual que seguramente muchos estudiantes hemos estudiado, pero ¿dónde logramos? Yo tengo algo de anécdota, mira, me has agarrado muy sorprendido, pero él en el año 1900, cuando regresa de Lima en 1920, 21 si no me equivoco, él estuvo como 120 días, alrededor de 3 meses en la cárcel. Y cuando él estuvo en la cárcel, en ese momento, pues, las grandes empresas que existían en el norte, la azucarera, otras empresas, lo siembran a él porque él defendía las causas justas de los trabajadores, de los oprimidos, ¿no? Él se ha identificado al máximo, pero lo han tratado de ensuciarlo, y lo cual no sale. Quizás esto sea una de las razones de que él ya no regresa de Europa al Perú, ¿no? Porque si regresaba se iba derechito a la cárcel. Recuerden, en aquel entonces nuestra patria vivía momentos muy, muy difíciles. En conclusión, él sí se identificó con la clase oprimida, ¿no? Sin duda alguna. En conclusión, Vallejo es el representante de los oprimidos. Para que la voz del pueblo sea escuchada, que existe una libertad de expresión, asimismo muestra su solidaridad en la guerra de España y busca la unión y la armonía en sus versos.